Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esta mañana les invito al libro la segunda epístola de San Juan, capítulo 1, y voy a leer solamente un versículo 7, segunda de Juan 7, y esta es la segunda parte de este estudio que hemos titulado Engañador y Anticristo. Ahora, quiero que también, por favor, marquen dos lugares más, el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Nada más pongan una señal ahí. Vamos a estudiar junto con este pasaje de San Juan, el Apocalipsis 13 y Daniel, capítulo 7. Vamos a leer nuestro texto en 2 de Juan, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vamos a hacer oración. Padre, gracias por permitirnos oír tu palabra. Tu palabra es verdad. Y Señor, pedimos esta mañana en el nombre de Jesús, tu Hijo, que seas con los miembros de nuestra iglesia, con tu pueblo, oh Señor Dios. Que uses estos medios para edificarnos, Señor. Padre mío, para no solo edificar a tu pueblo, pero también para la salvación de aquellos que no conocen a tu Hijo Jesús. Padre, gracias. En todo damos gracias. Aún en esto, Señor, en que no nos permites reunirnos a causa del tiempo. Pero todo lo que tú haces es bueno, justo y recto. Así que, Padre, oramos, bendigas, por favor, la lectura y la enseñanza de tu palabra a nuestros corazones. Perdona nuestras ofensas. Guíanos, Señor, en tu verdad, porque lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Esta es la segunda parte de este estudio de el engañador y el anticristo, el cual menciona Juan el apóstol. Ahora, Juan nos da aquí en versículo 7, nos dice la importancia de reconocer a aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué es importante, Juan? Una vez más, Juan le enseña a la señora elegida que no todos los que se dicen cristianos son cristianos. Aquellos que se denominan cristianos, no todos están siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Hay algunas cosas que ellos mismos, por su hablar, por su decir, por su doctrina, enseñan o niegan, más bien dicho, la humanidad o la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquellos que, versículo 7, que enseñan tal doctrina, resisten o intentan reemplazar a Jesucristo. Este espíritu, el cual hemos identificado en Primera de Juan, es un espíritu malo. Es el espíritu de error. Es el espíritu de anticristo, según Juan. Ahora, ¿en qué pueden depender los creyentes neotestamentarios o los creyentes, los que son verdaderamente de Dios, los elegidos? ¿En qué pueden depender ellos para identificar a aquellos que niegan la persona de Jesucristo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es esa mejor fuente de profecía? El Espíritu Santo. Pero no solo el Espíritu Santo, como nos enseña la Escritura, sino la Escritura misma y la unción del Espíritu Santo. Tienen estas epístolas que ha escrito Juan. Tienen las epístolas que ha escrito Pablo. Y también tienen las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora vamos a preguntar esto. ¿Qué tan importante es esta enseñanza
de Juan. Bueno, vamos a ver primero el texto. Note lo que dice el versículo 8. Aquí está el peligro. El peligro empieza dándonos Juan una advertencia. Mirad. Mirad porque, o peligro, el peligro de los frutos. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O perder, estimado oyente, la labor de todo el trabajo que han invertido se ha perdido. Segundo, en versículo 9, segunda de Juan 9, apartarse de qué, o extraviarse de la doctrina de Cristo. Versículo 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, estimado oyente, que el discípulo y la doctrina no deben de ser bienvenidos. Por eso la advertencia. Y también en versículo 11, muy importante, participar en sus malas obras. Por eso la importancia de identificar a aquellos que niegan o no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, dice Juan de esta manera en versículo 7. El que niega que Jesucristo o no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esto es el engañador y el anticristo. Ha mencionado anticristos, ha mencionado muchos engañadores y ahora, estimado oyente, viene a singular un anticristo, un engañador. Ahora, vamos a 1 de Juan y capítulo 2, 1 de Juan 2, y ahí Juan nos da la definición. Vamos a ver primero, número 1, la definición del anticristo. Vamos a ver la definición. Después vamos a contemplar la visión de Daniel. Vamos a contemplar también la visión de Juan. Y por último, no va a haber tiempo, pero vamos a ver la enseñanza de Pablo. Pero primero vamos a definir esta palabra. 1 de Juan 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, ya es la última hora. Y ya es el tiempo final, desde que, estimado oyente, desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió, es la última hora. Una vez más, estimado oyente, el tiempo se acerca más y más, pero ya estamos en el último tiempo. Juan usa esta frase, el último tiempo, para describir una crisis cercana, algo que se aproxima. Y nos dice esto Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. No sé si por la enseñanza de Pablo, o si alguien más, alguno de los discípulos, ya estaba enseñando acerca del anticristo. Lo que sí sabemos es que Juan es el único que usa esta palabra, anticristo. Dice, así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra anticristo, vamos a definirla. Es una palabra compuesta, anti y Cristos. Alguien que se opone. Alguien que está contra, ¿de quién? De Cristo. Pero también es alguien, estimado oyente, que suplanta o intenta suplantar la persona de Cristo en lugar de Cristo. Ahora, ¿quién es esta persona o personaje? ¿Será un sistema?
Y quizás puede ser así un sistema. Es interesante que en la antigüedad sí identificaron y puedes encontrar como en las confesiones de fe, como 1689 y la Westminster, identifican al anticristo. Pero, ¿se refiere a alguien que vendrá en el futuro? ¿A algo que está operando en nuestro día presente, el cual culminará al final? Bueno, de esto sí estamos seguros, de que se nos advierte a nosotros los creyentes de este peligro. Así es que no hay que tomar estas advertencias a la ligera. Así que vamos a empezar esta mañana. Vamos a hacerlo de esta manera. Hay diferentes opiniones cuando viene al tema de la escatología o la enseñanza de los días últimos o los últimos días. Y Pablo escribe en la epístola a los tesalonicenses para clarificar acerca de qué, de la venida del Señor. Algunos, estimados oyentes, en Tesalónica creían que la venida del Señor estaba muy cerca. Pero Pablo les da instrucción, estimados oyentes, de cuándo vendría el día del Señor. Y eso vamos a tomar al último. Una vez más, como discípulos de Jesucristo, creemos que el Señor regresará como Él prometió. Su venida está hoy más cerca que cuando vino la primera vez. Se acerca cada día más y más. Pero no dependemos de las noticias, de el internet. No dependemos de cualquier otro medio para, estimados oyentes, fortalecer o creer que se acerca más la venida del Señor, ¿no? Porque Jesús nos dice de esta manera que siempre debemos de estar, ¿qué? Listos, preparados para la venida del Señor. Que no seamos como las vírgenes, las cuales no esperaron al esposo, sino al contrario, estar siempre preparados porque no sabemos la hora ni el día en que llegará o regresará nuestro Señor Jesucristo. Ahora, explica Pablo lo que precederá antes de la venida del Señor. Y ese es el texto que vamos a tomar al último. Esta mañana nuestro estudio va a ser de esta manera. Vamos a ver primero la visión de Daniel y solamente un capítulo. Y creo que ahí vamos a quedarnos un buen tiempo. Ahora, no voy a dar muchos detalles en Daniel porque es muy difícil de explicar el libro de Daniel. Segundo, de igual manera difícil de interpretar es la visión de Juan. Y tercero, la instrucción de Pablo. Así que vamos a Daniel primero esta mañana. Daniel capítulo 7. Y voy a confesar que los tres pasajes que he mencionado, Daniel, Juan y Pablo, son muy difíciles de entender. No digo que sé todo o que conozco todo acerca de este tema. Y quizás tú tengas un punto diferente de vista de las Escrituras, quizás creas de manera diferente de lo que vamos a leer y a estudiar esta mañana. Quizás tú creas, José, yo creo que es un sistema, no una persona, etcétera, etcétera. Quizás yo creo que en realidad no se refiere a anticristo, sino a Antíoco. Así que mi oración es esta: que tú y yo
continuemos estudiando las Escrituras y pedir, como dijo David, guíame en tu verdad, enséñame tu verdad. Así que Daniel, ¿por qué comenzamos en Daniel? Porque Daniel, estimado oyente, en capítulo 2, ahora sé que estamos en Daniel 7, pero Daniel 2, en su primera visión, la estatua de Nabucodonosor, nos da la visión de qué sucederá los 4 reinos que dominarán el mundo, los 4 imperios. Y por eso comenzamos en Daniel, porque nos dice, vamos ahí, ya que mencioné, vamos primero a Daniel capítulo 2. Y voy a leer versículo 36, Daniel 2, 36. Y aquí la imagen es la imagen o la estatua de oro que fabricó Nabucodonosor. Daniel 2:36, por favor, nos da la explicación. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Quiero subrayar esa frase, versículo 45, o casi al final. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. 4 imperios. El último, estimado oyente, es el cual vamos a hacer referencia más y más durante estos estudios. Ahora vamos a Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Quiero darles un pequeño bosquejo de Daniel 7. En Daniel 7, versículo 2 al 3, nos da los orígenes de esta bestia o de estas bestias. ¿De dónde vienen las bestias? Versículo 2 y 3. Un momento, vamos a leer el texto. Versículo 4 al 8 nos describe las 4 bestias. Versículo 7 y 8 nos da
más detalles acerca de la cuarta bestia. Versículo 9 al 14 nos habla del anciano de días, el Hijo del Hombre y el reino de Dios. Versículos 15 al 18 nos da la interpretación. Versículos 19 al 27, la verdad acerca de esta cuarta bestia. Vamos a leer. No voy a hacer mucho comentario, solamente quiero leer este texto. Vamos a ver primero el origen, versículos 2 y 3. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Subían del mar. Ahora, una vez más, a veces el mar, estimado oyente, se refiere a gentes, pueblos, como nos dice Apocalipsis, capítulo 17. Una vez más, no es mi intención al presente dar una exposición total de Daniel 7, solo una introducción. Pero las bestias surgen de gran, a mucha, podemos decir, versículo número 2, los cuatro vientos, hay un combate. Están peleándose, hay una turba. No solo eso, pero también podemos ver que salen del mar. Así que nos da a entender, estimado oyente, pienso yo, que el origen de estas bestias es de esta tierra. No descienden de otro lugar, son terrenales. Segundo, versículo 4 al 8, vamos a leer ahora acerca de estas bestias, porque aquí nos las dice Daniel. Dice, la primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Le fue dado corazón de hombre. Y se recuerda la historia de Nabucodonosor, fue exactamente lo que sucedió con él. Exactamente. Así que pienso yo que la primera bestia, el león con las águilas de ala, se refiere a Nabucodonosor o al reino babilónico. Segundo, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora noten que no tiene la agilidad del águila. Note ahora que un oso no es tan veloz como el águila, pero sus pies, los describe aquí, es sus pies. O sea, es una bestia pesada. Dice la segunda bestia, semejante a un oso, dice, la cual se alzaba de un costado más del otro. Como que está chueca la bestia. Pero en realidad se refiere al reinado o al imperio medo-persa. Uno es más alto que el otro. Tercero, versículo 6. Después de esto miré aquí otra, y esta es semejante a un leopardo. Otra vez, una bestia ágil, o un tigre. Pero estas bestias, versículo 6, tiene 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y se refiere al imperio greco. Versículo 7. Ahora note que nos ha dado Daniel un león, algo semejante a un oso, algo semejante a un leopardo, pero cuando viene esta cuarta bestia o este monstruo, no nos dice, no hay semejante, no hay semejanza. No hay animal que pueda describir a esta bestia monstruosa.
Sino que dice Daniel de esta manera. Daniel contempla que es una bestia terrible. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, note aquí, 10 cuernos. 10 cuernos. Diferente, ¿verdad? A las otras. Así que hemos visto el origen de las bestias, las 4 bestias, y aquí en versículos 7 y 8 nos da específicas o detalles de la bestia. Sigo leyendo, versículo 8. Está aún mirando Daniel a esta cuarta bestia, y de ahí surge algo, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Así que de entre esta cuarta bestia surge un pequeño cuerno, o el cuerno pequeño. Ahora, en versículo 9 al 14, encontramos el trono de nuestro Dios. Ahora, es interesante que al estudiar esto, nos dimos cuenta de algo. Aunque las bestias sean terribles, aunque la persecución sea tremenda, y gracias a las palabras de Jesús, que dijo que los días serán acortados a causa de los elegidos, que siempre triunfa nuestro Dios Todopoderoso. Siempre triunfa nuestro Dios. Siempre, siempre. Y es lo que tomamos ánimo. Que aunque haya persecución, destrucción, muerte, como lo sufrieron los cristianos en el primer siglo, nuestro Dios aún está sentado en el trono. Sigo leyendo. Versículo 9 al 14 nos describe aquí el juicio. Y nos da la visión del anciano de días, el Hijo del Hombre y el reino de Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y gracias a Dios que los tiempos están en manos de nuestro Dios. A nosotros se nos dice tiempo y tiempos y mitad de tiempos, 42 meses, 1000 años, etc. Pero todo el tiempo está en la mano de nuestro Dios. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Y por eso, estimado oyente,
el anticristo trata de suplantar, no solo robar de la gloria que le pertenece solo a nuestro Dios, de robar la alabanza, intenta hacer eso, pero también intenta de duplicar, estimado oyente, no solo la venida de Jesús, pero también, estimado oyente, los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Intenta hacerlo. Y muchos, dice la Biblia, son y serán engañados. ¿Cuáles son esos? Los que no están inscritos en el libro del Cordero de la Vida. Son los que, estimados oyentes, son engañados. Ahora, en versículo 15 al 18, y sabes que hay muchos que han escrito libros, escriben varios libros, varios tomos, para tratar o intentar interpretar lo que dice aquí Daniel. Gracias al Señor que Él nos da la interpretación, ¿verdad? La mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Es la Biblia. Y aquí nos da la interpretación. Ahora, una vez más, no siempre es fácil. Hay cosas difíciles de entender. Pero vamos a ver qué dice. Vamos a ver la interpretación. Versículo 15 al 18. Dice así: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Note aquí. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén. Esta es la interpretación simple, sin detalles. Esa es, y si podemos, estimados hermanos, apreciar esto. Son grandes bestias, terribles, temibles, persiguen a la iglesia, devoran, pisotean, etc. Pero me gusta lo que dice el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después que el Señor, estimado oyente, eche a la bestia y al falso profeta en el lago eterno, recibiremos este reino. Y no será un reino temporal. No será un reino, estimado oyente, de nada más 1000 años. Note versículo 18. Poseerán el reino hasta el siglo, y note aquí, eternamente y para siempre. Todos los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. El Cordero de Dios ha vencido. Y después nos da detalles, porque a Daniel aún se queda pensando Daniel en esta 4ª bestia. Se le ha dado la interpretación, versículo 17 y 18, pero Daniel aún está turbado. Quiere saber qué significa esta 4ª bestia, por qué es diferente. Y vamos a ver la explicación. Dice así, y en versículo 19 al 27 vamos a ponerle de esta manera, vamos a denominarlo de esta manera: la verdad acerca de la 4ª bestia. Dice así: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce,
que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. No solo le intriga a Juan acerca de este monstruo, que es espantosa, pero también dice, ¿qué significan los 10 cuernos sobre su cabeza? Y no solo eso, pero de singular, ese cuerno pequeño. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno, note versículo 21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero note aquí, una vez más, hay un límite. Hay un límite. Gracias al Señor por su promesa, cuando dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No pueden prevalecer. Algunos santos han sido perseguidos hasta la muerte y no amaron su vida hasta la muerte. Los mártires. Y quizás, estimado oyente, llegue el tiempo en cuando el cristianismo o los cristianos se vean muy poco. Claro, va a haber la religión falsa. Va a haber aquellos que adoran la bestia. Va a haber aquellos que admiran a Babilonia. Pero siempre habrá un remanente según la gracia de Dios. Siempre habrá. No muchos. Quizás no queden muchos. Pero siempre habrá. ¿Por qué, estimados oyentes? Porque estarán aquí cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero versículo 22, Daniel 7. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 23, le dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan, aquí están los detalles, subráyalos. Es lo que quiere decir. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará, note versículo 25. Recuerden la definición de anticristo. En lugar de o se opone a. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos, la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero una vez más, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahora, hay mucho aquí, claro que hay mucho aquí, y lo mejor es en tu tiempo ir, regresar y estudiar estos pasajes y ver la explicación tocante a esta cuarta bestia que nos da Daniel en versículos 15 al 27. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer una comparación entre Daniel 7, ahora guarda tu lugar en Daniel 7, y Apocalipsis 13. Guarda el lugar ahí y te voy a dar las escrituras, pero
busca una pluma, un lápiz, o si es, no sé, de alguna manera de grabar estos pasajes que te voy a dar. Ahora sabemos que en Apocalipsis 12, ¿verdad? Nada más voy a mencionar, nuestro estudio es ahorita en Apocalipsis 13. Pero sabemos que en Apocalipsis 12 el dragón hace guerra ¿contra quién? Contra nuestro Señor Jesucristo. Pero como no le ha podido vencer y no le puede vencer, ahora su ira está dirigida ¿a quién? A sus elegidos, a su pueblo, a la iglesia. Y es lo que nos describe Juan en su visión en Apocalipsis 13, la ira del dragón dirigida hacia los elegidos, hacia el pueblo de Dios. Pero quiero hacer una comparación entre Daniel 7 y Apocalipsis 13 para cerrar esta mañana, ¿ok? ¿Estás listo? Bueno, mira, en Daniel 7:2 hemos aprendido que las bestias surgen ¿de dónde? Del gran mar, del gran mar. Ahora, en Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una gran bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. ¿Te das cuenta de que surge del mar también? ¿Te das cuenta de que también tiene 10 cuernos? La diferencia es entre esta bestia y el dragón y la bestia mencionada en Apocalipsis 12 es que, bueno, vamos ahí. En Apocalipsis 12 y versículo 3, otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La diferencia es esta. El dragón tiene sus coronas sobre sus cabezas. La bestia tiene diademas ¿sobre qué? Sobre los cuernos. O sea, está bajo el dominio y el poder del dragón. Es lo que significa aquí. Versículo 2. Apocalipsis 13, versículo 2. Dice, la bestia que veía era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Así que las diademas, las coronas significan autoridad, pero aquí nos dice Juan, está bajo la autoridad ¿de quién? Del dragón. Pero note versículo 2, dice, ¿has notado que son exactamente las bestias que vimos en Daniel? El leopardo, el oso, ¿te has dado cuenta? Y león, son las mismas bestias que vimos en Daniel. Pero ahora están en un conjunto, como que es un imperio global. No es solo babilónico, greco, romano, etcétera, medo-persa, sino ahora es todo el imperio. Esta bestia surge del mar y les voy a dar una escritura más en Apocalipsis 17, porque les dije que la Biblia a veces usa el símbolo del mar como símbolo de qué? De pueblo, naciones. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y lenguas. De ahí surge la bestia. Bueno,
La bestia surge del mar. La bestia tiene 10 cuernos. Esto es en Daniel 7:7 y Apocalipsis 13:1, ¿verdad? Ahora vamos a Daniel 7:8. Daniel 7:8. En Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 20. Dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Parecía más grande que sus compañeros. Parece que habla grandes cosas, ¿verdad? Esta bestia. Bueno, vamos a ver en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 y versículo número 5. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La semejanza está ahí, ¿verdad? Bueno, no solo habla grandes cosas, Daniel 7:21, y guarde su lugar en Apocalipsis, porque vamos a hacer esta comparación. Daniel 7:21 dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, nota lo que dice aquí en Apocalipsis 13 y versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo mismo. Pero quiero leer otro texto. En Apocalipsis 11 y versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No solo es interesante, pero es impresionante lo que dice la palabra, ¿verdad? Que vence a los santos, vence, los derrota, los mata. Pero esto ha sido desde el principio. Nerón, en los principios del cristianismo, ponía a cristianos en teas, los untaban con petróleo y los encendían, perseguían a los cristianos. Se les permitió vencerlos. Claro, no pudieron apagar y nunca podrán vencer últimamente a nuestro Señor. Y claro, aún en su muerte, no fueron vencidos. Murieron, pero le vencieron a través de la muerte. Son más que vencedores. Son más que vencedores. ¿Por qué? Porque ni aún la muerte nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, prevalece contra los santos. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos, la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Note aquí, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Vamos a comparar eso con Apocalipsis 13 y versículo 6.
Apocalipsis 13, versículo 6 dice, abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Daniel 7:25, y al final de Daniel 7:25, aquí nos habla de su dominio. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. No podemos identificar este tiempo con fechas. Y por eso el tiempo está determinado por Dios. Y aunque diga aquí versículo 25, serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Algunos dicen, bueno, eso significa 42 meses o 3 años y medio, etcétera, etcétera. Bueno, quizás sí, no sé. Pero en Apocalipsis 13, versículo 5, dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, si son, una vez más, como nuestros meses, día tras día, y 42 meses, quizás sea así, estimados hermanos, quizás significa un tiempo indefinido o tiempo conocido solo por Dios, no sé. Pero quiero notar esto. Daniel 7:27, y este va a ser el último texto esta mañana. Dice, versículo 27, Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Bueno, Apocalipsis 13 y versículo 8. ¿Quiénes son los que heredan el reino? Aquí está la fe y la perseverancia del pueblo de Dios. Juan, bueno, voy a leer primero, versículo 8. Y la adorarán, note una vez más que el propósito de esta bestia es robar la adoración. Quiere que le adoren. Pero solo uno es digno de ser adorado y alabado. Es Jehová Dios de los ejércitos. Solo Él es digno. Pero intenta hacerlo y nota una vez más que hace todas estas cosas contra los santos. Al igual que Nerón lo ha hecho, al igual que otras, estimados oyentes, se levantan ¿contra quién? Contra la iglesia. Y cuando se reúnen contra la iglesia, los perdidos se unen a él. Se unen a él. Pero versículo 8, aquí habla de los perdidos, de los que no conocen a Dios, los que no tienen la unción del Espíritu, los que no tienen el Espíritu, los que no tienen al Padre y no tienen al Hijo. Le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Recuerdan que ahí en Daniel la visión se fueron abiertos los libros. Aquí dice, hay nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, aquellos que Él ha redimido por su propia sangre. Pero dice aquí Juan, si alguno tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Versículo 10.
Si alguno te lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Parece ser que, estimado oyente, si intentas escapar, vas a ser capturado. Si intentas defenderte, vas a ir llevado a muerte. O sea, estimado oyente, parece que todo está contra ti. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Pero el versículo 20 dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y aquí está la fe. Porque, estimado oyente, sabemos una vez más que el Cordero ha prevalecido. Nuestro Dios ha vencido. Quiero terminar con este texto en Apocalipsis 19. Versículo 19. Apocalipsis 19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, note el versículo 20, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El que monta este caballo es, según versículo 16, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, si Dios lo permite, continuaremos este estudio la próxima semana. El Señor los bendiga. Hasta la próxima. Amén.